Bueno, continuamos con la sesión. Empezamos por el siguiente punto, que es la solicitud de comparecencia del Director General de Coordinación de Política Migratoria, a fin de informar sobre la atención en Andalucía a los refugiados sirios. Le damos la bienvenida a Luis Vargas. Muchas gracias por estar aquí. Y sí le voy a hacer un pequeño recordatorio de los tiempos. El señor Vargas dispone de un tiempo inicial de 15 minutos, después el grupo proponente, la señora Gutiérrez, de 7 minutos. Luego tiene usted otro turno de 7 minutos, después usted de 3 minutos y cierra usted con 5 minutos. Tiene la palabra el señor Vargas. Buenos días a todos. Muchas gracias, presidenta. Comparezco ante esta comisión a petición del Grupo Parlamentario de Podemos y por acuerdo de la mesa para informarle de la atención en Andalucía a los refugiados sirios. Atención que creo que todas las personas que integráis esta comisión, estoy seguro, en la cabeza tenéis que haríais extensiva no solamente a las personas sirias, sino a las de otras nacionalidades de zonas en conflicto de los que está viviendo en Europa particularmente y en el mundo. No quiero de todas maneras dejar de recordar que quien mejor podía estar aquí representando a la consejería es el titular de la consejería, don Emilio Llera, pero bueno, en todo caso la mesa ha considerado que sea este director general el que intervenga. Yo quisiera hacer una primera introducción para centrar un poco esta cuestión tan delicada y tan complicada que estamos viviendo en España y en Europa particularmente, ¿no? No podemos olvidar que fue la Andalucía la primera comunidad autónoma que contó con un servicio de migración y fue la segunda, después de Cataluña, en pergeñar un plan integral de actuación para este grupo de la población, ¿no? Con todo, dentro de las competencias que tengo como director general atribuidas, voy a tratar de hacer una reseña de la situación ahora mismo que estamos viviendo por una parte y de la que podemos estar viviendo dentro de algunos meses si finalmente se produce, como esperamos, el reasentamiento y la reubicación. Tener en cuenta que hay una población refugiada que está asentada en Grecia y en Italia, y recientemente, con motivo del acuerdo al que ha alcanzado por la Comisión Europea con Turquía, pues se ha hecho una reubicación adicional respecto de las personas que ahora mismo están pujando por entrar en esta zona europea en la que vivimos. Como sus señorías saben, el ámbito competencial de asilo y el refugio corresponden en exclusiva al Estado, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución española, y la vigente regulación del derecho de asilo pues está configurado en España con la Ley 12 del 2009. Es por ese motivo que la Junta de Andalucía, en principio, no está realizando ninguna actuación específica para el conjunto de las personas desplazadas y demandantes de la protección internacional, más allá de la que ya viene atendiendo en el uso de sus competencias con las personas migradas. Esto nos óbice para que la crisis que está viviendo Europa y las implicaciones que tiene en nuestro ámbito no nos afecte, no solo en sus aspectos humanitarios, sino también políticos, porque de todos he sabido que en el fondo se están cuestionando algunos de los valores más básicos sobre los que se asienta la propia construcción europea. Y esto nos obliga a tener un papel más activo y respondiendo de una manera decidida a lo que es una realidad social que está ahí. En su aspecto cuantitativo, esta crisis se ha planteado por el aumento sin precedentes de la demanda de solicitudes, no solo de sirios, sino también de afganos, iraquíes, que son las 3 nacionalidades que más solicitudes han presentado a lo largo del año 2015. Estas nacionalidades representan más de la mitad de todas las solicitudes registradas en el Estado español. En Europa son cientos de miles de personas cuyo anhelado destino con a los países que le integran más desarrollados y con mejores condiciones de vida. Según los datos de que disponemos del informe anual del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes del año 2015, durante el año 2014, la República Árabe de Siria
es el primer país que ocasiona este desplazamiento forzoso de personas. 7,6 millones de sirios están desplazados internamente y 3,9, casi 4 millones de personas son los que están acogidos alrededor de distribuidos en 107 países, de los cuales en Turquía hay 1.500.000 personas, en Líbano 1.150.000 personas, en Jordania las cifras oficiales son 623.000, pero por parte de las organizaciones no gubernamentales nos dice que se acerca incluso al 1.000.000 de personas. Jordania es un país muy pequeñito, ¿no? En Irak hay desplazados 234.000 y en Egipto 138.000. En Europa se ha contraído la cosa a 175.000 personas. Toda la ciudadanía española y andaluza ha asistido y está pudiendo seguir las negociaciones que dentro del seno de la Unión Europea con los Estados miembros se ha estado produciendo. En definitiva, España, con ese inicial acuerdo que se adoptó alrededor del mes de octubre o noviembre, asumió y aceptó el cupo de contingente humano que se le asignó, de los cuales inicialmente 8.023 personas son las procedentes de Grecia y 6.127 de Italia. Alrededor de otro contingente más de personas son los que van a venir desplazados desde Turquía en este último acuerdo. Aunque esta cifra aún no está determinada ni está distribuida por las comunidades autónomas, como tampoco están determinados los criterios con que se va a producir esa reubicación de personas, a pesar que es la demanda constante y estable que todas las comunidades autónomas, sin distinción de sesgo político, digamos, se le está reclamando al Ministerio de Empleo y Seguridad Social e incluso al Ministerio del Interior, que por las labores que tiene y la relación que tiene con la agencia Frontex, es el que, digamos, está marcando la pauta de la identificación de las personas que tienen que venir. Paralelamente a esto, ya se conoce, porque ha salido y es de público y notorio, el Ministerio está trabajando particularmente con una serie de entidades que ya venían especializadas en el tiempo, a lo largo del tiempo, en situaciones similares, que son la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja, ACCEN y últimamente la entidad CEPAIN, la Fundación CEPAIN. Le ha destinado unos fondos económicos, unas subvenciones, que están destinadas a la acogida y a la integración de estas personas solicitantes y que serán beneficiarias de la protección internacional. Es en torno a unos 14 millones de euros lo que se le ha asignado a estas entidades y que va dirigida concretamente a la acogida e integración de las personas que son solicitantes, pensando en aumentar la red de acogida que se sabe va a ser insuficiente respecto a las que ya están previstas en los centros de estancia y en los CAR, en los centros de que son dependientes del Ministerio. Va destinada al equipamiento y a la adaptación de los inmuebles y va destinada a la asistencia sociosanitaria de los CETI por una parte y de las personas que están en estos centros de estancia temporal ubicados. Hasta ahora en España y por Andalucía han pasado en torno a más de 8.000 personas procedentes de los CETI. La indefinición y la indecisión de la Unión Europea en atajar este problema, creo que con buen criterio, no podía ser de otra forma, el Gobierno empieza a descongestionar la situación de hacinamiento que tenía en los centros de estancia temporal de Ceuta y de Melilla y, consiguientemente, empieza a darle paso a estas personas desde estos emplazamientos a la península. Periódicamente el Ministerio nos ha ido comunicando con cuentagotas las personas y las entidades que se iban a encargar de la asistencia de estas personas, pero la realidad es que en muchos casos el dato que proporcionaba el Ministerio no se correspondía con la asistencia efectiva de las entidades que vienen trabajando en este tema.
Particularmente porque cuando a lo mejor les pongo, si me lo permiten, un ejemplo, cuando están esperando que el barco los transporte hasta Málaga, tienen dispuesto un autocar allí porque le han dicho que vienen 45 personas, que vienen identificadas, afiliadas, cuántos menores, cuántas mujeres, cuántos hombres. El perfil no se correspondía con los que finalmente llegaban a Málaga, pero es que el autocar ni siquiera se llegaba a llenar porque había ya coches particulares que estaban dispuestos a ni siquiera perder tiempo en ducharse o en asearse, sino que directamente había familias incluso de estas personas que estaban esperándolo allí para recogerlo. Es verdad que, de alguna manera, por una parte, la ola de solidaridad que se ha generado en esta sociedad ante las terribles imágenes que se han ido mostrando en los medios de comunicación, pues ha generado una sensación de preocupación seria porque a todo el mundo se pone en el lugar de una familia que tiene que cerrar la puerta e irse con lo opuesto porque es que corre riesgo la vida propia y la de todos sus familiares. Pero también es verdad que ese flujo constante que ha podido venirnos a nosotros desde Ceuta y Melilla se ha venido gestionando con una cierta normalidad en el sentido de que las personas han tenido la atención requerida y que si no el procedimiento de asilo está previsto que mientras se tramita hay una obligación del Estado que recoge la solicitud de asistencia, alojamiento, manutención, tratamiento psiquiátrico en muchos casos, educación para los menores, sanidad en los mismos términos que en los nacionales. Pero, como digo, las personas estas van buscando las redes familiares y de apoyos que existen ya previas en otros países, fundamentalmente del centro de Europa. Estamos hablando de Bélgica, de Alemania, de Austria o incluso de los países nórdicos. El problema consiste en que, a pesar de que la solicitud entra en España y nosotros asumimos la obligación como Estado de atender a estas personas, en el momento que salen de nuestro país, estas personas pierden el derecho a la protección. Se puede generar o se puede estar alarmando un problema para dentro de 3 o de 4 años, cuando los países del norte de Europa cambien ese criterio de acogida que están hasta ahora teniendo o permitiendo y quieran ejecutar efectivamente el reglamento de Dublín, que obliga a que el país donde se pone el pie sea el que tramite y reconozca la situación de refugio o de la protección internacional subsidiaria. Ante eso nosotros no podemos hacer nada porque, lógicamente, son personas que son libres y, en consecuencia, están ejerciendo sus derechos de ciudadanía como cualquier nacional más, ¿no? Bueno, ¿qué ha hecho la Junta de Andalucía en este tema? La Dirección General, dentro de la exigua información que se nos puede estar proporcionando desde el Ministerio de Empleo, y creo que de alguna manera está condicionado y mediatizado al largo y complejo proceso de identificación de las personas que previamente hace el Ministerio del Interior, pues estamos en el convencimiento, permítaseme que lo diga, de que están jugando, o sea, ellos no nos proporcionan información porque yo creo que es que en realidad tampoco la tiene el Ministerio de Empleo. De hecho, las entidades que trabajan en esto se enteran de un día para otro que se les ha asignado un determinado contingente de personas. Estamos hablando de 30, de 40, de 50 cíclicamente, cada 15 días o cada 20 días de los que procedían de Ceuta y Melilla, pero del contingente que hay en Grecia y en Italia estabilizado no ha venido todavía nadie. Creo que en el total de España creo que son 18 los que han venido. Y por supuesto, del nuevo tratado que hay con Turquía, pues todavía no ha llegado nadie. Pero es lógico, no parece lógico que la información primera la estemos recibiendo de las ONG. Esta mañana, concretamente, se me informaba que un inicial contingente que va a venir a España de 140 y tantas personas, Cruz Roja me confirma que van a atender a 77, pero ninguno viene a la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino que se van a distribuir entre Baleares y Navarra.
y Axen, que también inicialmente le dice que van a atender a 44 personas, el presidente de Axen me comunica esta mañana que de las 44 que le han asignado a su entidad, en realidad solamente va a venir una persona. Es decir, estamos hablando de una indefinición que de alguna manera está condicionando qué recursos públicos se van a poner en el funcionamiento. Y ojo, con el riesgo añadido que se pueda trasladar a la opinión pública y a la sociedad que personas que vienen de fuera se le está cubriendo una serie de necesidades que en muchos casos están padeciendo los propios inmigrantes que llevan aquí muchos años estabilizados con sus permisos y sus autorizaciones, o incluso de los propios autóctonos, con lo cual estamos abriendo una brecha de agravio que puede ser el semillero serio de otro tipo de incidentes y de patologías que nadie quiere, estoy seguro que nadie quiere. Nosotros en el ámbito, voy a ir cortando, nosotros en el ámbito de la comunidad autónoma hemos mantenido muchísimas reuniones con las ONG por un lado, con las entidades que están en el Foro Andaluz de la Inmigración por otro, que finalmente han culminado en la creación de una mesa técnica donde a través de correos electrónicos y de grupos de WhatsApp y todo esto estamos en permanente contacto, pero claro, esperando cuáles van a ser las necesidades que vamos a tener que atender, porque recursos hay, pero claro, tampoco los podemos inmovilizar, esos recursos, porque no podemos perder de vista el coste económico que esos recursos tienen. En todo caso, esto es un problema que creo que de difícil situación, porque el enfoque que se está dando desde la Comisión Europea es un enfoque cortoplacista, en el sentido de que está considerando esta situación como algo coyuntural, cuando en realidad estamos ante un problema estructural, no solamente por la circunstancia de guerra que está viviendo una determinada zona del Oriente Próximo, sino que estamos asistiendo igualmente a graves problemas incluso medioambientales, de sequía, que están obligando a un desplazamiento masivo de personas, y que la Comisión Europea no está teniendo en cuenta que ese va a ser el escenario de futuro en los próximos años, no solamente en Europa, sino en otras partes de Asia y de América, lo cual concluiríamos en que lo ideal sería que la Unión Europea se planteara seriamente una reformulación de las políticas de migración que hasta ahora tiene hechas, y que no se vea el derecho de asilo y refugio o el derecho de los desplazados económicos, que como se está distinguiendo, como un problema de índole humanitaria, sino como un problema de aplicación del derecho internacional y de los compromisos que todos tenemos asumidos, pero sobre todo también se pueda ver como una oportunidad de que nuestra sociedad envejecida pues adquiera nuevo frío y coja el potencial de talento que nos puede venir desde fuera. Nada más, señoría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vargas. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos, señora Gutiérrez. Le recuerdo que por un tiempo de 7 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Vargas, por su exposición. De la misma queremos deducir la disposición de este Gobierno y del órgano que usted representa para contribuir en el ámbito de sus competencias al proyecto de acogida de los flujos de personas que, en cuanto refugiadas, accedan a nuestro territorio. No deja de sorprenderme, porque me ha sorprendido que haya hecho hincapié al comienzo de su intervención, deja de manifiesto en la comisión que quien debería estar aquí es el consejero. Yo, como ya tuve oportunidad de comentar con el resto de los compañeros, yo quiero agradecer en nombre de mi grupo parlamentario su presencia esta mañana en la comisión. Hemos seguido el procedimiento establecido. Parece ser, como nosotros somos nuevos aquí en el Parlamento, pero parece ser que cualquier cosa que altera el orden, a pesar de estar permitido, causa una sorpresa, y parece que no es fácil producir que cualquier cambio que se produzca aquí en este ámbito sorprende. Y como le digo, hemos seguido el procedimiento establecido, estamos dentro de lo que dice el propio reglamento, y sonreímos que el resto del grupo, con algunas dudas en un primer momento, hayan visto finalmente conveniente solicitarla no, sino apoyar la comparecencia que hemos solicitado desde Podemos Andalucía ante esta Cámara. Yo, con respecto a ese tema, si bien el señor consejero es el responsable máximo de todas las funciones de la Consejería de Justicia e Interior, que duda cabe,
Esta Dirección General pertenece a su estructura orgánica y usted, señor Vargas, es el responsable específico de la coordinación de políticas migratorias en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por tanto, entendemos, no ha sido ni con ánimo de ofender a nadie, ni muchísimo menos, entendemos que es su responsabilidad política, que la persona debe tener más conocimiento en esta materia y por tanto hemos pedido su asistencia. Lo único que quiero dejar claro es que no supongo una ofensa para nadie y mucho menos para el consejero. Como le digo, no vemos ninguna barrera para que se produzca esta rendición de cuentas y yo creo que con el trabajo conjunto seremos más eficaces, no me cabe duda. En cuanto al tema por el que he solicitado su comparecencia, pues yo creo que las instituciones andaluzas deben retomar los compromisos adquiridos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Esos compromisos deben inspirar el trabajo diario de esta consejería. Usted ha dicho que, efectivamente, el derecho al asilo corresponde al Estado, igual que determinar la condición de refugiado, pero en su caso la atención y la acogida sí que corresponde a esta consejería y por ende a su Dirección General. Unas 5.000 personas refugiadas han entrado en el último año por la frontera sur, en su mayoría sirios y sirias que huyen de la guerra y que mayoritariamente continuaron su viaje, como usted también ha comentado, hacia otros países. Pero ¿qué ocurre? Que los gobiernos que forman la Unión Europea están dando las llaves de las vidas de estas personas a las mafias, y de eso somos todos conocedores. Las políticas migratorias que se están realizando se caracterizan por el blindaje de las fronteras y la externalización del problema. Se están devolviendo estas personas a terceros países en los que sabemos que no se respetan sus derechos fundamentales. Ciertamente también, que me gustaría dejarlo también de manifiesto, los conflictos, como usted ha dicho antes, se suceden en numerosos lugares del mundo, pero bueno, coincidirá conmigo en que ahora mismo estamos viviendo una crisis humanitaria a nivel mundial, no lo suficientemente alarmante como para que todos, y además yo creo que Andalucía, que es una comunidad absolutamente solidaria y lo ha demostrado en millones de ocasiones, todos estemos alarmados y preocupados por lo que se está viviendo y no solo por las imágenes que vemos en televisión, o porque podamos empatizar y ponernos en el lugar de esa familia, sino porque creo que ya a nivel político o como instituciones forma parte de nuestras obligaciones asumir esta responsabilidad. Y ya le digo, en estos momentos actuales, que es por lo que yo pido su comparecencia, uno de los focos más terribles se sitúa en esta grave crisis que padece Siria y que ha provocado 4,6 millones de personas desplazadas. La respuesta española ha sido hasta ahora mismo mínima, usted lo ha dicho, 18 refugiados, creo que es la cifra que tenemos. Por un lado, el Gobierno central del Partido Popular se había negado a asumir la cuota de acogida de refugiados que le exigía Bruselas. Por otro, las carencias del sistema de acogida español, afectado por los recortes, no han sido solventadas desde nuestro punto de vista con la necesaria rapidez. Pero yo lo quiero bajar a nuestro terreno, Andalucía. El propio consejero, el señor de Llera, ha afirmado recientemente, en palabras textuales, que le voy a repetir, que estas personas no salen de sus países buscando una vida mejor en lo económico, sino que huyen de la guerra, de los crímenes, de la barbarie, que pretenden únicamente salvar sus vidas. Desde luego, yo no puedo más que compartir cada una de estas palabras. A tenor de lo dicho, parece existir voluntad política por parte del señor consejero, pero eso no lo reflejan, por desgracia, las partidas presupuestarias. Cuando tuvimos oportunidad de hablar de las partidas presupuestarias, yo misma se lo hice saber en esta comisión, porque no lo reflejan las partidas presupuestarias destinadas a este fin durante los 3 últimos años. De 2013 a 2014, la partida destinada a este programa se vio mermada y reducida prácticamente a la tercera parte. Concretamente, esta cantidad está enfocada a financiar programas destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de estas personas. El programa de coordinación políticas migratorias se mantiene en un 0,5% en los presupuestos de este año. Nosotros entendemos que es necesario poner los pies en la tierra. Y lo manifesté con anterioridad, los intentos por llegar a la costa andaluza no dejan de aumentar. La Policía y la Guardia Civil han manifestado su preocupación ante el desafío que supone la llegada masiva de personas que están huyendo, como bien decía el consejero y comparto, de la guerra y la miseria. Se ha mencionado la cifra de 2.000 o 3.000 refugiadas y refugiados sirios y sabemos que ha habido trabajos preparatorios por parte de la Junta con las distintas administraciones implicadas y entidades, como usted bien ha dicho, con ONG comprometidas con el apoyo de este colectivo. Nuestra iniciativa al llamarle hoy aquí, al pedir su comparecencia, no es otra que conocer y, en su caso, promover, y en la medida que podamos, por supuesto, colaborar en las actuaciones previas de carácter organizativo que permitan ofrecer una eficaz predisposición colaboradora en esta tarea. Desde nuestro grupo deseamos que Andalucía sea un referente de implicación y respuesta. Este reto
tiene un alcance histórico por la gravedad de la situación creada y el número de personas desplazadas que buscan cobijo y ayuda en Europa. Andalucía, yo creo que está llamada a participar con un papel protagonista en el despliegue de medidas de recepción, asistencia e integración de esta población. No sé si, imagino que sí, que estará usted al tanto de la labor que están haciendo los bomberos de Sevilla en Lesbos. No deja de llamar la atención que tengan que ser colectivos los que suplan las responsabilidades de las instituciones. Ellos se han ido allí, esto es una crisis humanitaria que estamos viviendo a nivel mundial y yo creo que cada uno tiene su cuota de responsabilidad. Vaya concluyendo, señora Gutiérrez. Vale, lo dejo para la réplica. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por un tiempo de 7 minutos para su segunda intervención. Tiene usted la palabra, señor director. Muchas gracias, presidente. Vamos a ver, yo venía aquí a la comparecencia al objeto de la petición, que era atención de la Consejería o de la Junta de Andalucía en el dispositivo de refugiados. No venía preparado para el ámbito presupuestario. Le digo, ¿por qué? Porque si es verdad que las partidas que se han consignado en el presupuesto en la Dirección General de Coordinación de Política Migratoria, no podemos olvidar que la función de la Dirección General es de coordinación de las políticas migratorias y políticas migratorias se están llevando en el área de salud, en el área de educación, en el área de menores, en muchas áreas de la Junta de Andalucía, como no puede ser de otra manera, en cumplimiento de lo aprobado en el tercer plan. Dicho esto, su señoría debe conocer que existe el Fondo de Ayuda a las Migraciones, Fondo de Asilo, Migraciones e Integración de la Unión Europea, del cual, por cierto, el Gobierno de la Nación va a disponer de un monto económico bastante importante y que debe saber que todas las comunidades autónomas, insisto, se le vienen reclamando a los responsables ministeriales. Primero, cuotas de contingente que se va a distribuir en las regiones, criterios de distribución de ese contingente humano y, sobre todo, coparticipación en las decisiones económicas que, en el destino de los recursos previstos, se va a atender para este dispositivo. No sé si la situación de interinidad del Gobierno de la Nación es lo que lo puede justificar, no lo sé, lo ignoro porque no es de mi negociado, pero sí es cierto que las comunidades autónomas estamos absolutamente a ciegas y en el dispositivo de inmigrantes que finalmente nos vaya a venir le vamos a aplicar exactamente los mismos recursos que al resto de la población migrada que está en nuestra tierra se le está disponiendo. Es decir, tenemos garantizadas que van a disponer de la sanidad pública en los mismos términos que el resto de la población, que van a tener acceso a la educación pública como el resto de la población autóctona, y vamos a disponer de todo el catálogo de recursos y prestaciones sociales que vaya a haber. La Comunidad Autónoma de Andalucía y creo que el resto de las comunidades autónomas ni siquiera estamos diciéndole o queremos marcarle la pauta de qué es lo que se debe hacer el Ministerio. El Ministerio es competente para hacerlo, pero oiga, escúchennos, porque dependiendo del contingente humano que nos vaya a llegar, por muy asumible que sea, sería erróneo pensar que no va a crear ningún tipo de disfunción en los propios servicios públicos que se están prestando en la comunidad autónoma. Consiguientemente, creemos que solamente con la cooperación interadministrativa y de todos los sectores que están implicados, con un trabajo sistemático y metodológico correcto, es lo que puede evitar justamente los problemas. Estamos abiertos no solamente al diálogo con todas las entidades, en diálogo permanente, sino incluso no hemos tratado en absoluto, justo al contrario, de cerrar ningún puente con la Administración del Estado. Y bueno, decirle simplemente que ya tenemos experiencia en esta comunidad autónoma, en otros conflictos que ha habido en la propia Europa, que se han solventado bien.
Nosotros, hace poco, el defensor del pueblo que ha estado aquí hace un rato compareciendo, mantuvo una reunión con todas las ONG, donde me consta, se le hizo un cuestionamiento exhaustivo por parte de la oficina del defensor del pueblo a las entidades, y en esa reunión no solamente no hubo ningún aspecto negativo que ellos hubieran detectado del gobierno de la Junta de Andalucía, sino que además les llegaba a avanzar al defensor del pueblo que se estaba en condiciones en Andalucía solo de asumir el contingente de personas refugiadas que se precisara. Pero claro, el programa de la que establece la ley, establece las convenciones, no solamente estamos hablando de hacerle una acogida puntual, porque eso sería a lo mejor materia de la Directiva Europea de Protección Temporal, que si se hubiera aplicado no hubiera hecho falta ni siquiera acuerdo con Turquía, porque en realidad el acuerdo de Turquía lo que ha supuesto es un retranqueo de la frontera mediante precio. Justo. Y en ese sentido, si hacemos un poquito de memoria, no está haciendo nada más que lo que ya se había aprobado en España en la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos. Es decir, lo han ampliado y lo han consolidado. Sigo insistiendo que ese acuerdo es corto, no solamente porque la finalidad última, que es evitar las mafias, no lo está haciendo. De hecho, ya se está detectando un desplazamiento de los flujos a países como Egipto o a Libia, y a lo mejor, o a lo peor, los vamos a tener en Ceuta y Melilla dentro de poco, porque las mafias funcionan así y la desesperación es muy grande, y que todo lo que no se hace un enfoque distinto de cómo se está haciendo esto, pues este problema lo vamos a tener ahí con recidivas, fermentando, y sobre todo alimentando islamofobia, alimentando xenofobia y alimentando una serie de cuestiones que al final van a ser limitativas de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? De otras cosas, por la amenaza del radicalismo religioso que se está produciendo en algunos países, ¿no? Muchas gracias, señor director. Señora Gutiérrez, tiene usted la palabra por un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerle de nuevo sus palabras. Yo, con el objeto de la comparecencia, insisto, lo que venía era que nos dejara aquí de manifiesto que se estaba haciendo desde la Junta. Agradezco que nos diga que están en condiciones de hacer, cuando el Gobierno Central y la Unión Europea den luz verde y los avisen del contingente y las personas que vienen. Simplemente queríamos saber qué se estaba haciendo desde la Consejería, porque, como le decía antes, yo creo que si la empatía con los inmigrantes fuera una asignatura, yo creo que nuestra tierra, el pueblo andaluz, aprobaría con nota. Pero bueno, usted ha hecho una alusión a que estábamos en algo de, ¿no?, que estábamos como en riesgo, con una brecha de agravio. Yo creo que Andalucía es una comunidad bastante solidaria, como le he dicho antes, y yo creo que ante esta crisis internacional que estamos sufriendo, humanitaria, yo creo que es una comunidad que no iba a sufrir o no iba a percibir, ¿no?, esa brecha que ha mencionado. En Andalucía, como bien ha dicho, contamos con el Foro Andaluz de Inmigración, el órgano de participación más importante sobre materia migratoria de nuestra comunidad. Usted misma adelantaba en el seno de ese órgano que es el tema de los campamentos chavalistas de temporeros inmigrantes. Preocupa a la Consejería de Justicia e Interior y que se está trabajando para dar una solución a este fenómeno. En definitiva, que son temas que nos preocupan y que, bueno, que no está de más que los pongamos encima de la mesa y que los comentemos, porque yo creo que además usted es la persona, el referente para nosotros para informarnos de esto, porque es el que lleva la gestión diaria, como le decía antes. Entonces, lo que sí me gustaría es, pues igual que hemos comentado el tema pues que adelantara en esta Cámara qué actuaciones se están impulsando desde su órgano, porque me dio la sensación, porque es que es como, el otro día cuando estuve hablando con el consejero, que le estuvimos comentando lo del tema de los campamentos chabolistas, al recordarle los incendios que se producían el pasado verano en estos campamentos, pues también, que es que aquí parece que cada vez que venimos a hablar con alguien parece que esto siempre está metido en la dinámica del ataque constante, y no es un ataque, sino simplemente es comentar las cosas y ponerlas de manifiesto. Entonces me respondió que no era justo hacerlo a él responsable. Yo creo que si uno conoce estos campamentos chabolistas, tienen como materiales el cartón y el plástico a 40 o 50 grados de temperatura, y esta consejería es responsable de los planes de incendio de nuestra comunidad, ¿no? Y usted, como director general, pues a lo mejor le puede decir
al consejero recordarle que hay que vigilar esta situación, porque si volviera a producir, dado que sus temporeros son inmigrantes, podría ser su órgano, la Dirección General, también responsable, ¿no?, al ser el encargado de impulsar. En definitiva, yo creo que el tema de la inmigración es un tema que nos tiene que preocupar a todos, que le agradezco enormemente las palabras que nos ha dedicado y cómo nos ha explicado lo que desde la Junta de Andalucía se está haciendo ahora. Esperemos que en el momento que, como usted dice, el Gobierno central les informe de los contingentes y de las personas que vamos a... Hoy precisamente hay una campaña en Twitter que es del tema de los refugiados, entonces yo creo que es un tema que nos preocupa a todos y a todas y que Andalucía tiene que estar a la altura, que hay que impulsar la coherencia de las políticas para la lucha efectiva contra la miseria desde todas las consejerías, y yo creo que principalmente los de esta nos tenemos que sentir obligados. Y yo, como hago siempre, un llamamiento al resto de los grupos políticos para buscar esos consensos políticos, institucionales y sociales en torno a compromisos, ¿no?, sobre las políticas migratorias. Y las políticas públicas sociales, pues yo creo que defienden los derechos humanos y la dignidad de las personas son más importantes hoy que nunca. Y por finalizar, pues darle las gracias enormemente. Me agradezco muchísimo que haya venido y espero que si nos volvemos a ver sea para que nos cuente lo bien que se está portando Andalucía con nuestros refugiados y refugiadas. Gracias. Muchísimas gracias, señora Gutiérrez. Tiene para cerrar el turno de intervención el señor Vargas. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Vargas.